Jueves de rap, Sí. pero es lunes. Frente que se Es una- Voy a presentar bebés. Muy bien, está. Eso no debe ser ¿Ya no les privada. debo firmas de historia? No, doctora. Ahí está. Ahí está la que falta el certificado y los documentos. ¿En serio? ¿Por qué pues? Laura Di Carmen. Sí, fue el primero que nació. Ah, Hola chicos, buenas tardes. ¿Me escuchan? Hola, Hola, doctor, buenos días, sí. ok, pues ya por mí pueden iniciar, ¿de acuerdo? Sí, doctor.
Hola, buenos días a todos. El día de hoy vamos a ver lo que es la embriología en el sistema cardiovascular y nos está acompañando el doctor Carlos Balcázar, que es cardiólogo pediatra. Todos pueden ver la pantalla. Sí, la pantalla sí se ve, pero no veo la presentación, si a eso te refieres. Perdón, doctor, no lo escuché. Que la pantalla sí se ve, pero no se ve la presentación aún. ¿Quieres que cambiemos, amigo? Yo creo que sí, porque no sé. Ok. Si quieres, manda la. Ok, deme un segundo, doctor. Hola, buenos días. Disculpen, tenemos un problema técnico, pero ya vamos a iniciar. Em, Apágale ahí al tuyo, ciérrale y ya. Chuchu. Tengo un montón de cosas, espérame. No, ya está bien. Ya. Ay, creo que se está compartiendo mi presentación. Esa no era. La otra embriología de cardio. Ya te están poniendo. Ay, aparte, siempre me pongo nerviosa y los aparatos se dan cuenta. Una vez. Ya. Ahora sí, hablas bien. Pero ya casi me escuchan porque soy sí. Hola, ahí se escucha y se ve la pantalla. Así que sí se ve la presentación. Sí, sí. ¿Y si se escucha? Sí. Entonces, empiezo. Vamos para allá. Perfecto. Bueno, buenos días a todos. Vamos a comenzar con lo que es la embriología del sistema cardiovascular. Como introducción, el sistema cardiovascular se empieza a formar aproximadamente a la mitad de la tercera semana, secundario al proceso de gastrulación, que esto nos va a dar las tres capas germinales, las cuales son el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Más adelante vamos a ver que el mesodermo es donde empieza a derivarse nuestro sistema cardiovascular. También se va a formar la línea primitiva, y de ahí se va a formar lo que es el epiblasto. El epiblasto es, mediante este proceso de gastrulación, es la fuente que va a dar todas las capas germinales y las células de estas capas van a dar origen al resto de todos los tejidos y órganos del embrión.
Entonces, primeramente, lo primero que pasa son que las células cardíacas progenitoras se van a ubicar en el epiblasto, que ya vimos que es lo que va a dar la formación de todos los tejidos y los órganos, por medio del mesodermo. Por una parte, van a estar el mesodermo en la placa lateral, en el campo cardiogénico primario, que nos van a dar dos de estas formaciones, que son las regiones auriculares y parte de, o más bien el ventrículo izquierdo. Por otra parte, en el mesodermo, pero en la parte ventral a la faringe, vamos a tener lo que es el campo cardiogénico secundario, que este nos va a dar las regiones auriculares, el ventrículo derecho y lo que es el tracto de salida, que esto va a corresponder al cono y tracto arterial. Y prácticamente esto va a ser aproximadamente al día 16, que esto va a ser esencial que pase para el desarrollo cardíaco normal. Si desde aquí empezamos a tener alteraciones, nos pueden dar más adelante formaciones de lo que es las cardiopatías congénitas. Entonces aquí tenemos una imagen prácticamente de lo que del esquema anterior, donde vemos en la parte de arriba cómo está la hendidura que se forma por parte de los campos cardíacos, tanto primario y secundario, que esto nos va a empezar a dar el lado derecho y el lado izquierdo. Me disculpo. El lado derecho y el lado izquierdo, recordando que el campo cardíaco primario va a dar parte de las aurículas y el ventrículo izquierdo, y el campo cardíaco secundario, ventrículo derecho y tracto de salida. Entonces, esta es otra imagen, pero en una vista dorsal del embrión aproximadamente al día 18, donde podemos ver que las células cardíacas progenitoras ya migraron, ya se hizo esta herradura por los campos cardíacos, tanto primario como secundario, y se va a ubicar en la capa esplénica del mesodermo de la placa lateral. Entonces, vamos a tener tanto el lado derecho como el lado izquierdo. Y los campos cardíacos secundarios van a ser la definición de los patrones de izquierdo a derecha. Pues esta es otra imagen del campo cardíaco secundario, donde prácticamente vemos el tracto de salida, que recordando que este es el mesodermo, pero en la parte visceral, por detrás de la faringe. Y va a tener este aporte de células, se van a enlogar los polos arteriales y venosos del corazón, que nos va a dar el ventrículo derecho y el tracto de salida, así como aurículas y lo que es el seno venoso. Y en esto, si hay un daño, va a haber un acortamiento en el tracto de salida y puede dar también defectos a nivel de esta estructura. Por otra parte, el campo cardiogénico primario nos va a dar el endodermo faríngeo subyacente y nos van a dar dos estructuras, que es o más bien nos van a intervenir los mioblastos cardíacos, perdón, y los islotes sanguíneos, que estos a su vez nos van a ayudar para que se formen las células hemáticas y los vasos sanguíneos por medio de la vasculogénesis. Al mismo tiempo, los islotes sanguíneos van a tener a su alrededor o de manera lateral lo que es la formación de las aortas dorsales y nos va a dar la formación de la región cardiogénica o la región pericárdica. Entonces, aquí es una imagen que es cómo inicia con la porción central de la región cardiogénica, que se va a ubicar en la región anterior de la membrana orofaringea y a la placa neural, como podemos ver en la imagen A. Ajá. Que está en esta imagen que podemos ver que está por detrás. Sin embargo, el cierre va a estar el cierre del tubo neural, el sistema nervioso va a empezar a crecer en dirección craneal. Entonces, este se va a extender sobre la región cardiogénica central y lo que va a ser la futura cavidad pericárdica, lo que va a hacer que la membrana orofaringea se desplace y se tenga la cavidad pericárdica, se va a localizar a nivel cervical de manera inicial y gracias a este desplace por base va a ubicar a nivel torácico, que es como lo podemos ver en la imagen D, que ya está por delante a comparación de la imagen. Después, el corazón se va a convertir en un tubo dilatado, que esto va a ser continuo, donde va a estar constituido por revestimientos tanto endotelial interno y una capa miocárdica externa. Esto, a su vez, va a recibir un drenaje venoso en su polo caudal y va a comenzar a bombar sangre desde el primer arco aórtico hacia lo que va a ser la aorta dorsal, como lo vimos anteriormente, que se van a formar a los alrededores de los islotes, en su polo craneal. También por su parte, las regiones medial y caudal de los dos primordios cardíacos se van a fusionar, excepto en su extremo más caudal. Entonces, se crece y se pliega en dirección cefalocaudal y lateral. Por parte, en su región central, va a formar una herradura que se va a dilatar y va a constituir lo que es el tracto de salida futuro y las regiones ventriculares. Y por último, el miocardio se va a engrosar, como podemos ver en la imagen C,
y va a dar origen a una matriz extracelular que va a estar recubierta, perdón, por ácido hialurónico, que se va a denominar lo que es la gelatina cardíaca, que esto va a ayudar que el miocardio se separe del endotelio. Entonces, de esta manera, el tubo cardíaco se va a constituir por sus tres capas, que es el endocardio, el miocardio y el epicardio, que pues el endocardio, como sabemos, es el revestimiento endotelial interno del corazón, el miocardio va a ser, produce la pared muscular, y el epicardio, que va a ser el responsable de la formación de las arterias coronarias, y tanto de la capa endotelial como de la capa de lo que va a ser el músculo liso, y va a recubrir el exterior de todo el tubo. Con esto va a estar la formación del órgano proepicárdico, que prácticamente son células que van a proliferar y migran sobre la superficie del miocardio para constituir lo que es la capa epicárdica o el epicardio del corazón. La formación de la asa cardíaca prácticamente es el tubo cardíaco que sigue aumentando de tamaño al tiempo que se agregan células del campo cardíaco secundario en su extremo craneal. Esto va a ser más o menos en la formación completa del día 28. Sin embargo, esto es muy importante porque si se inhibe esta formación es donde vamos a tener defectos del tracto de salida y nos pueden dar patologías o cardiopatías congénitas como CIB, como tetralogía de Fallot, podemos tener atresia pulmonares, estenosis pulmonares. Entonces podemos ver que desde el día 28 es de suma importancia, como habíamos visto que desde el día 3, luego posiblemente el día 16, son claves para que este corazón se forme adecuadamente. Entonces, cómo este tubo o esta asa, cómo se va a ir formando, va a tener dos regiones. Primero lo que es la porción cefálica y la porción auricular. Entonces, vamos a suponer que es como un tubo alargado y va a ir girando en direcciones contrarias. Por su parte, la porción cefálica va a realizar esta acción o este giro en dirección ventral, caudal y hacia la derecha. Nos va a dar el origen del bulbo arterial, el ventrículo primitivo, mientras que la porción auricular va a ser todo lo contrario. Va a ser hacia el lado izquierdo, va a ser dorsal, va a ser craneal y va a dar origen a lo que es la aurícula primitiva y el seno venoso. Entonces, este es otro esquema de cómo se van a ir dando las estructuras. Por su parte, el bulbo arterial va a dar la porción trabeculada del ventrículo derecho, que a su vez va a dar el cono arterial y el tronco arterial, que a su vez nos va a dar el tracto de salida de los dos ventrículos y las raíces y los segmentos proximales a la aorta y a la arteria pulmonar. Por su lado, el ventrículo primitivo nos va a dar lo que es la porción rugosa de los ventrículos y la aurícula primitiva nos va a dar la porción rugosa de las aurículas, mientras que el seno venoso se va a diferenciar en el seno coronario y se va a diferenciar en la porción lisa de las aurículas. La formación del seno venoso va a ser aproximadamente a la mitad de las 4 semanas y va a estar o va a recibir sangre o se va a irrigar por medio de tres venas principales, lo que es la vena vitelínea, la vena umbilical y la vena cardinal común. Entonces, en esta imagen prácticamente va a ser una serie de pasos donde con esta obliteración que vimos anteriormente, la vena umbilical derecha y la vitelina izquierda, en la quinta semana, hasta el seno izquierdo del seno venoso pierde su importancia y a las 10 semanas se oblitera la vena cardinal común izquierda y va a quedar solo la vena oblicua de la aurícula izquierda y el seno coronario de la asa izquierda. A su vez, como consecuencia de estos cortocircuitos que va a haber de izquierda a derecha de la sangre, el asta y las venas del seno derecho van a aumentar sus dimensiones, perdón, en modo considerable, de tal manera que el asta derecha de este seno venoso va a constituir la única comunicación que va a haber entre el seno venoso original y la aurícula. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a incorporar la aurícula derecha para dar origen a lo que es la porción lisa de la pared de esta cavidad aproximadamente a los 35 días. Posteriormente, la cresta terminal va a crear una línea divisora entre la porción trabeculada original de la aurícula derecha y su pared lisa, como vimos anteriormente, originando así el asta sinusal derecha. Y la porción superior de esta válvula venosa derecha va a desaparecer por completo y el segmento inferior va a crecer y se van a formar lo que es la válvula de la vena inferior y la válvula del seno coronario. La formación del tabique en la aurícula común va a ser a la cuarta semana. Esta cresta va a crecer desde el techo de la aurícula común hacia su cavidad y esta cresta es la primera porción de lo que va a ser el septum primum. Entonces, de este septum
va a salir lo que es su borde inferior y las almohadillas endocárdicas, y en medio de estas dos va a estar lo que es el ostium primum, que esta a su vez va a tener, o estas extensiones de las almohadillas endocárdicas, tanto superiores como inferiores, van a seguir creciendo al borde del septum primum, con lo que van a cerrar posteriormente lo que es el ostium primum, no sin antes haber una apoptosis, y van a dejar cierto espacio con lo que se va a crear el ostium secundum. Entonces, posteriormente, Perdón, voy a hacer una intervención, ¿sale? sí, doctor. Bueno, bien lo del lazo cardíaco me interesa mucho que lo comprendan, ¿no? O sea, que va a ser un tubo que se va a ir plegando y que obviamente ya al dar una formación sacular, lo que va a pasar es que dentro de esa formación las cavidades van a ser únicas, por así decirlo, ¿no? Eso luego puede explicar cuando se encuentran cardiopatías con ventrículo único, con aurícula única, porque nunca se hizo la aceptación que debió haber sido, ¿no? Entonces, recuerden que esas porciones, o sea, la porción cefálica, pues es la que va a dar origen a los dos grandes vasos, ¿no? Principalmente, luego se va a convertir en lo que ya mencionaste, que se llama troncocono, que es lo que va a dar origen a lo que es la arteria pulmonar y la aorta. Y esa luego se va a aceptar de manera helicoidal, que yo supongo que lo vas a explicar después, pero si hay alteraciones ahí, van a dar patologías como ya mencionaste, como tronco, ¿no? Y la formación venosa que se va a ir posterior al corazón, si no logra hacerse una adecuada fusión entre esa parte venosa y las aurículas que se van a formar, eso va a formar lo que son las conexiones anómalas, que recuerden que es la patología cardiovascular cianógena crítica más común en el neonato, ¿no? Toda esta parte que explicaste. Y ahorita retomando la cuestión de la aceptación auricular, bueno, o sea, yo porque le entiendo y porque me lo sé, entiendo lo que dijiste, pero bueno, no sé si todos entendieron, pero ok, hay una formación de dos tabiques o dos hojas, ¿no? Una que se llama ostium primum, que es que se forma de cefálico a caudal hasta unirse a la parte media donde va a estar la cruz del corazón que va a dar origen ahí por lo que son los cojinetes endocárdicos. Los cojinetes o almohadillas endocárdicas dan origen a las válvulas auriculoventriculares, tricúspide y mitral, y se van a encargar también de iniciar la aceptación del ventrículo y parte de la aurícula. Entonces, el septum primum inicia de la parte superior o cefálica y baja hasta casi unirse a la almohadilla endocárdica. Va a dejar un espacio ahí y eso se llama ostium primum. El ostium primum, pues cuando no termina de cerrar, pues bueno, va a dar origen a una de las comunicaciones interatriales que se llama ostium primum. Entonces, en el mismo tiempo que ese orificio ostium primum se va a terminar de cerrar, como tú ya bien dijiste, ocurre apoptosis, pero en la parte superior del tabique. O sea, se forma un orificio ahí. O sea, digamos que el orificio cambia de ubicación. Si estaba abajo, ahora se vuelve o se localiza arriba. Y posteriormente se va de forma paralela, se va a ir formando la otra hoja del tabique, que es el ostium secundum, ¿no? Y el ostium secundum, en ese orificio que dejó, ahí es donde se va a formar el foramen oval. Cuando no hay una adecuada formación entre esas dos hojas paralelas, pues bueno, se forma lo que se llama la comunicación interatrial ostium secundum, que pues es la más común de todas, ¿no? Entonces, esa es la formación de lo que es el tabique interatrial. Es importante que lo sepan y que lo comprendan, porque pues eso va a explicar la localización y obviamente una de las cardiopatías cianógenas de flujo pulmonar aumentado más comunes, como pues luego vamos a platicar, ¿no? Pues nada más era eso. Gracias. Gracias, doctor. Entonces, justamente como acaba de decir el doctor, vamos a tener lo que es el septum secundum, que prácticamente es la abertura dejada que se va a crear el foramen oval, que va a estar la parte superior del septum primum, perdón, va desapareciendo y va a formar la válvula del agujero oval, que esta tendría que desaparecer al nacimiento con los cambios que hace que inicia ya una circulación pulmonar, aumenta la presión de la aurícula izquierda, y este agujero de válvula se va a presionar contra el septum segundo hasta desaparecer, hasta obliterando el foramen oval y separando lo que es la aurícula derecha de la izquierda. Entonces, bien como mencionaba el doctor, la bibliografía nos dice que hasta el 20% en estos cambios no se realiza, quedando un foramen oval permeable.
teniendo repercusiones al momento del nacimiento. Entonces, en cuanto a la circulación antes y después del nacimiento, tenemos prácticamente tres cortocircuitos, que va a ser el conducto venoso el primero, el conducto arterial, y lo que es, perdón, antes del conducto arterial va a estar el foramen oval. Entonces, va a estar prácticamente la sangre viene de la placenta y se va a colocar en lo que es la vena umbilical. Y recordando que durante la vía prenatal, la circulación placentaria, pues el aporte, la placenta más bien va a ser el aporte del oxígeno del feto. Pero una vez que se nace, los pulmones pues se van a encargar de este intercambio. Entonces, entra por la vena umbilical, llegando, y a la vena umbilical, llegando a lo que es el conducto venoso, y esta va a su vez a pasar por la vena cava inferior, que nos vamos a topar con lo que es el foramen oval. Si bien esta nos va a dar a la aurícula derecha, para que posteriormente pase al ventrículo derecho, y de tal manera que pase a la arteria pulmonar, y va a tener acá el conducto arterial, ya que los pulmones pues no están funcionales, están llenos de líquido todavía. Entonces, por medio del conducto arterial va a pasar a lo que es la aorta descendente para poder pasar a las arterias umbilicales, perdón, a las arterias umbilicales para que de esta forma pues, se vuelva a hacer todo el proceso. Esa es una parte del foramen oval. Por otra, va a pasar una vez en la vena cava inferior, va a pasar a lo que es la aurícula izquierda, posteriormente al ventrículo izquierdo, saliendo a lo que es a la aorta para volver a aorta descendente y las arterias umbilicales. Pero bien, ya vimos que existen ciertos cambios al momento del nacimiento durante los primeros meses de vida extrauterina. Entonces, vamos a ver que el conducto arterioso se va a cerrar, el foramen oval se tiene que cerrar y la vena umbilical y el conducto venoso se van a transformar en lo que es el ligamento redondo, como lo vemos acá. Entonces ese conducto desaparece y se forma el ligamento redondo del hígado y de lo que es también el ligamento venoso. Las arterias umbilicales a su vez se van a volver lo que es el ligamento umbilical medial. Entonces, de tal manera que una vez que se pasa la vida extrauterina, pues el corazón ya funciona como normalmente lo tiene que hacer, que pasan de las venas cavas, llegan al ventrículo, perdón, a la aurícula derecha, pasando al ventrículo derecho, llegando de esa forma a la aurícula derecha y al ventrículo derecho por medio de válvulas que a continuación vamos a ver. Y de esta forma ya haciendo un intercambio gaseoso en lo que es los pulmones, haciendo intercambio. Entonces ya teniendo una sangre oxigenada. En cuanto a la anatomía del corazón, Voy a agregar algo, perdóname. sí, doctor. Bueno, de la parte de la aceptación del ventrículo, pues bueno, les comentábamos que se llega a hacer por los cojinetes endocárdicos. Entonces, obviamente el crecimiento de los cojinetes endocárdicos van a estimular que el tabique se forme de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba hasta que se una en la parte medial, pero va a dejar un orificio también ese tabique ventricular. Ahorita pues, la anatomía pues lo vas a explicar, pero anatómicamente y tridimensionalmente, pues el tronco cono o la parte de los grandes vasos, al terminar el plegamiento del tubo, queda del lado derecho. Esa estructura tiene que migrar a la parte central del corazón, a colocarse justamente arriba del tabique ventricular. Si no logra migrar de manera adecuada, eso explica muchas patologías. Si no logra migrar de manera adecuada y se queda del lado derecho, se explica una patología que se llama doble vía de salida del ventrículo derecho con todas sus variantes. Si no logra migrar de manera completa a la parte central y se queda un poco derecho y aplasta la pulmonar, o bueno, en la aceptación se aplasta, pues se explica el falot. Entonces, esa colocación central del troncocono, adentro va a haber una formación de un tabique por unas células de la cresta neural que migraron. Y ese tabique de los grandes vasos empieza igual de cefálico a caudal de manera helicoidal, como si fuera un ADN, casi, casi. Entonces, esa porción del tabique que va bajando del tubo donde se forman los vasos va a terminar de cerrar el tabique interventricular. Esa porción que sale de los grandes vasos se llama porción membranosa,
que es la C y B más común. O sea, si no logra cerrarse ahí, es la formación de la comunicación interventricular más común, en un 80%, que son las comunicaciones interventriculares perimembranosas o subaórticas. Entonces, es importante mencionar eso, ¿sale? De ahí en fuera, pues creo que el resto de lo que mencionaste en embriología es lo que más me interesa, que se aprendan como lo del tubo cardíaco y la aceptación, que es, o sea, el plan de cuestión de cardiología pediátrica es que sepan manejar e identificar cardiopatías simples y complejas, no tanto que diagnostiquen troncos y cosas así, ¿no? Pero pues más que nada para que sepan de dónde surge. Ok, continúa, por favor. Gracias, doctor. Si quieres, cierra. Bueno, doctor, es que se trabó la computadora. Vale. Control C. Control C. Ya sé. No, pero es el Ahí está. Entonces, para la anatomía, prácticamente la bibliografía nos dice que el corazón pesa aproximadamente 200 a 425 gramos y este va a ser un músculo cardíaco estriado. Depende de la bibliografía, es más o menos cómo lo van dividiendo, pero nos dicen que es una membrana de dos capas que se va a denominar el pericardio, que este pues va a envolver al corazón. Y nos dice que hay tres tipos, perdón, de músculos cardíacos, que va a ser el auricular, el ventrículo y las fibras musculares que van a llevar lo que es la excitación y la conducción eléctrica del corazón. También hay bibliografías que nos le dividen en dos bombas, donde nos dicen que prácticamente es derecha e izquierda, la bomba derecha o el corazón de parte derecha, que va a pasar la sangre hacia los pulmones prácticamente y nos dice que esta área tiende a ser más pequeña, ya que la bomba izquierda o el lado izquierdo es la que va a llevar la mayor fuerza porque es la que se va a encargar de bombear la sangre a prácticamente el resto del cuerpo, a todos los tejidos y todos los órganos. Entonces, y nos dicen también que los ventrículos son los que van a aportar la principal fuerza del bombeo, principalmente el ventrículo izquierdo. Entonces, el músculo cardíaco es un sinsitio, lo denominan sinsitio, ya que va a tener muchas células musculares interconectadas con la intención de que este potencial de acción o esta excitación se lleve a cabo muchísimo más rápido o se propague mucho más rápido este potencial de acción. Entonces va a haber dos sinsitios, el auricular, que va a formar las partes de las dos aurículas, y el ventricular, que va a formar las partes de los dos ventrículos. Y prácticamente las aurículas y los ventrículos van a estar separados por lo que es el tejido fibroso que van a rodear las válvulas auriculoventriculares, que esto va a permitir que las aurículas tengan una contracción antes que el ventrículo como tal. Entonces, de manera general, el corazón va a tener cuatro cavidades, lo que es la aurícula derecha, la aurícula izquierda, el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, que prácticamente van a estar separados por una capa muscular que se denomina el tabique. Y va a tener a su vez cuatro válvulas, que es lo como les comentaba hace rato, que van a controlar el flujo de sangre. Va a estar la válvula tricúspide, que prácticamente nos va a permitir el paso de la aurícula derecha al ventrículo derecho. Después va a tener la válvula pulmonar, que nos va a permitir el paso de sangre del ventrículo derecho a lo que es las arterias pulmonares para que éstas ingresen a pulmón, se oxigene la sangre, la cual va a regresar por las venas pulmonares y va a pasar a lo que es a la aurícula izquierda. Después vamos a tener la válvula vitral, que esta nos va a permitir el paso de sangre de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Y por último vamos a tener lo que es la válvula aórtica, que esta nos va a permitir el paso del ventrículo derecho, perdón, izquierdo, a lo que es ya la aorta y para que pase al resto de todos los tejidos y órganos. Y a su vez, como hablábamos hace rato, de que hay bastantes células interconectadas para un adecuado potencial de acción, vamos a tener que aproximadamente en 1852, en 1893, en este rango, fue cuando se descubrió y se describió que prácticamente la conexión de la conducción, perdón, de esto era miogénico. Entonces, que cómo funcionaba por medio de impulsos eléctricos generados por el propio músculo cardíaco que van a estimular la contracción de este corazón.
Entonces, ¿cómo va a funcionar? Va a ser con una señal, que esto se va a originar en lo que es el nódulo sinoauricular, que va a estar ubicado en la parte superior de la aurícula derecha, que hay algunas bibliografías que le llaman lo que es el marcapasos natural de este corazón. Los impulsos eléctricos del nodo SA se van a propagar por lo que son las fibras musculares de las aurículas y los ventrículos, estimulando así una contracción. El sistema de conducción va a comenzar propiamente en el nódulo sinoauricular. Posteriormente, va a haber tres haces, que es la anterior, la medial y la posterior, que van a hacer que se conecte el nódulo SA con el nódulo auriculoventricular o el nódulo AB, para que posteriormente estas conexiones bajen, que podemos ver las... Ay, ya no tengo el cursor. Pero en la imagen de la derecha podemos ver los nódulos interiores. Pero acá está. De este lado, lo que es el as anterior, el medio y el posterior, vamos a tener aquí nuestro este nódulo SA que nos va a conectar al nódulo AB, que este va a bajar por medio del tabique interventricular. Y posteriormente estos se van a dividir en lo que es, bueno, va a llegar a lo que es la rama de las de His y se va a dividir esta conducción en tanto derecha como izquierda y posteriormente pues esto va a pasar a las fibras de Purkinje para poder llevar la conexión al resto del corazón y prácticamente a las haces internodales. No sé si me di a entender ahí. Bueno, miren, sí está bien. Obviamente quiero más anatomía cardiovascular, ¿no? O sea, vamos a completarle a esa parte. ¿Por qué me interesa? Porque pues hay estructuras fibrosas importantes por donde se propagan arritmias, ¿no? O sea, obviamente ustedes se van a afrontar como pediatras a taquicardias supraventriculares que son reentradas, que son las principales arritmias en el neonato y en el pediátrico, ¿no? Entonces, bueno, hablando de la aurícula derecha, pues bueno, la aurícula derecha, como bien dijiste, el nodo sinusal está en la entrada de la vena cava superior, ¿no? Y ya mencionaste que tiene tres haces internodales que son normales, que es anterior, medio y posterior, ¿no? Torel, Benkeback y Bachmann. Y hay dos haces internodales que son anómalos y esos pueden ocasionar vías accesorias o pueden ocasionar que haya reentradas y circuitos en el corazón, que son Kent y Mahane. En esas estructuras de la aurícula derecha, algo importante a mencionar es la orejuela derecha. O sea, es la forma en que nosotros identificamos que el corazón está en situ solitus, las orejuelas. La orejuela derecha tiene una anatomía de un triángulo, es una base ancha y triangular, y la orejuela izquierda es una protuberancia digitiforme, como si fuera un apéndice. En la aurícula derecha existen los músculos pectíneos. Los músculos pectíneos son músculos que van a ocasionar o que van a servir para que el volumen de la aurícula derecha se pueda expandir más. Dentro de la aurícula derecha drena el seno coronario, que como lo explicaste en la embriología, pues es el drenaje venoso de la misma circulación del corazón, ¿no? Y el seno coronario, perdón, pues puede tener patología, puede tener conexiones anómalas que estén drenando justo ahí o puede tener una sella drenando justo ahí. Existe una estructura en la aurícula derecha que se llama triángulo de Koch o triángulo de Koch. Dentro del triángulo de Koch está el nodo auriculoventricular y las delimitantes son la valva septal de la tricúspide, el tendón de Todaro y la parte del seno coronario. Si ustedes se imaginaran abriendo la aurícula derecha anterior como si fuera una tapa, ahí existe un riel fibroso por donde se propagan arritmias, o sea, eso es importante. Y bueno, ya hablando de la anatomía del ventrículo derecho, el ventrículo derecho, pues como ya lo mencionaste, pues tiene una musculatura menos gruesa que el ventrículo. Entonces, aparte de eso, el ventrículo derecho solo tiene un músculo papilar con distintos pilares musculares. Algo importante a mencionar es que la tricúspide, a comparación de la mitral, tiene inserciones al tabique interventricular, lo que la
mitral no va a suceder o no tiene que suceder. Eso se llama septofóbico en la mitral y septofílico en la tricúspide. Aparte, el ventrículo derecho tiene una conformación tridimensional donde el ventrículo derecho tiene algo que se llama infundíbulo pulmonar, a comparación de la aorta y del ventrículo izquierdo. El infundíbulo pulmonar es un tubo muscular que dirige la sangre hacia el tracto de salida, ¿no? Es como la antesala, digamos, de la arteria pulmonar. Y es importante mencionar porque, por ejemplo, en patologías como Fallot, lo que se obstruye no es la válvula de manera primaria, sino hay una estenosis infundibular pulmonar, o sea, lo que se obstruye es el infundíbulo, que es la salida. Ahí tienes en esa imagen que tiene un tubo. Obviamente el ventrículo derecho tiene algo que divide esas porciones del mismo ventrículo que se llama cresta supraventricularis. Y la cresta supraventricularis es una porción que separa como la porción de entrada y trabecular de la porción de salida del ventrículo derecho. Recuerden que los ventrículos son tripartitos, o sea, tienen tres porciones. Lo normal es que tengan tres porciones. Una porción de entrada, una porción trabeculada y una porción de salida. Obviamente, la válvula pulmonar pues es no coronariana, ¿no? O sea, no tiene salida de grandes vasos ahí, solamente que presentar una patología que se llama alcapa. Y la alcapa es el origen anómalo de la coronaria izquierda que sale de la pulmonar. Y obviamente, pues la pulmonar pues ya es la arteria y tiene sus dos ramas, ¿no? La aurícula izquierda no tiene grandes estructuras como la derecha, solo tiene las inserciones de las cuatro venas pulmonares y obviamente la impresión del foramen oval o la fosa oval de su lado. La mitral pues tiene dos valvas, ¿no? Anterior y posterior. Y recuerden que el ventrículo izquierdo sí tiene dos músculos papilares a comparación del derecho. Entonces, aquí en el ventrículo izquierdo no hay un infundíbulo pulmón, no hay un infundíbulo, pues. O sea, no hay un tubo muscular. Aquí hay una continuidad entre la mitral y la aorta que nosotros llamamos continuidad mitroaórtica, que eso nos ayuda a diferenciar anatómicamente si es ventrículo izquierdo o derecho. Y el tracto de salida virtual del ventrículo izquierdo lo da la valva anterior de la mitral. Eso es lo que forma y dirige la sangre hacia el tracto de salida izquierdo. Y el tracto de salida izquierdo, pues obviamente es el anillo aórtico. Recuerden que la porción naciente de la aorta tiene un anillo, luego tiene una porción que se llama senos de Valsalva, que es de donde nacen las coronarias, tiene tres valvas, coronariana derecha, coronariana izquierda y no coronariana. Y obviamente anatómicamente la coronaria derecha no tiene bifurcación y la coronaria izquierda tiene una bifurcación temprana que da una descendente anterior y una circunfleja. La aorta pues sale y tiene tres vasos supraórticos, ¿no? Primero es el tronco brachiocefálico que va a dar origen a la carótida común derecha y a la subclavia y pues luego sigue la carótida común izquierda y la subclavia izquierda, ¿no? Y eso puede tener alteraciones, hay aberrancias de la subclavia izquierda y pueden estar ahí en diferentes lugares. Y pues bueno, lo que ya mencionaste del sistema de conducción, eso es lo que necesito que ustedes comprendan de la anatomía y la embriología, porque al estar iniciando con la patología, pues se va a andar, ¿cómo les diré? O sea, vamos a andar viendo toda esta cuestión anatómica. No sé quién está hablando que no me deja pensar y me ataranto con lo que estoy diciendo. Pero bueno, eso principalmente es lo que yo quiero que comprendan, ¿sale? Y no sé si tengas algo más que agregar tú. Puedes cerrar su micrófono, si no, no continúen. Y el cum Cierren sus micrófonos todos, o si no, sálganse de la clase. Sí, checa que estén cerrados ya tu micrófono. Sí, ahí en participación. Ahí aparece. Sí, Ya están todos cerrados. Gracias. Pues te digo, por parte de su anatomía sería lo importante. No sé si tengas tú algo más en las presentaciones. Creo que, o sea, en general estuvo bien. O sea, la cuestión de la embriología creo que es lo más puntual. Y es lo que vamos a empezar a ver, ya meternos a patología un poquito más. O sea, es importante que lo comprendan. Yo sé que son temas tediosos y aburridos y que muchas veces pensamos que ya lo sabemos, pero se nos olvida. Entonces es importante que lo comprendan porque así van a comprender la fisiopatología de estos
cuestiones cardiovasculares cuando ustedes las tengan, se estén enfrentando con ellas. Ustedes tienen TOCO. Entonces, ustedes tienen que detectar de primera instancia y hacer diagnósticos de cardiopatías de hiperflujo pulmonar aumentado, cardiopatías cianógenas, y ustedes tienen que determinar cuál es el tratamiento que se tiene que dar y si está adecuado o no está adecuado en lo que se logra ver por un cardiólogo, se manda a un hospital de tercer nivel. O sea, eso es lo importante que ustedes tienen que comprender de estos temas. Pues bueno, por mi parte yo creo que sería eso. No sé si todavía te quedan diapositivas. No, doctor, de mi parte sería todo. Pues no sé si alguien tenga una duda, pregunta. Si no es así, pues bueno, pues yo creo que estos dos primeros temas, pues nos vemos mañana a las 12 del día. Y pues bueno, igual y dependiendo de cómo vayamos viendo, les hago unas preguntas previas a cada presentación. Necesito ver quiénes son para pues estar preguntando dirigidamente, porque pues necesito que estén estudiando, ¿sale? Pero pues eso es por mi parte. Entonces les agradezco mucho y buena tarde. Gracias. Gracias, doctor, igualmente. Bye.